Hola chicos, espero se encuentren bien. En el siguiente video voy a explicar un poco lo que fue la última guía que envié sobre ácido de base 3, que tiene relación con la autoionización del agua. Y hacia el final del PPT voy a estar dando la respuesta a la última guía para que comprueben sus desarrollos. Lo primero, propiedades típicas del agua es que es un elemento que en su estado puro es electrostáticamente bastante débil, o sea, tiene una conductividad bastante baja. Eso quiere decir que tiende a liberar, a ionizarse muy fácilmente, ¿ya? Entonces, en este esquema aparece la molécula típica de agua y que esta va a tener la capacidad de ionizarse ya sea en el ion positivo, que serían los H+, o en el ion negativo, que son OH, conocido como hidroxilo. Y los derivados de esta ionización es que el agua pueda comportarse como ácido o como base, dependiendo de la reacción. Si yo interactúo el agua con un elemento básico, el agua se va a comportar como ácido, y si en una reacción tengo un elemento ácido y lo mezclo con agua, el agua se va a comportar como base. ¿Ya? Tiene esa capacidad que se denominaba que es una molécula anfótera. O sea, dependiendo de la reacción, puede ser o básica o ácida, como vimos en videos pasados al analizar las distintas teorías sobre la explicación de elementos ácidos y básicos. Suponiendo esta siguiente reacción, ya que vamos a hablar de autoionización del agua, tenemos una solución acá, un vaso simplemente con agua pura, ningún otro elemento, aunque también se puede ocurrir esto en disoluciones simples que tengan una abundante cantidad de agua. Pero para simplificarlo vamos a usar una disolución netamente de agua pura, donde voy a tomar de todas estas moléculas, algunas de ellas van a reaccionar, no todas, algunas, y algunas de ellas van a reaccionar con, entonces aquí tengo dos moléculas de agua, ambas en estado líquido, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Una de ellas va a liberar un protón. Por lo tanto, esta molécula de agua que libera un protón se va a convertir en mi molécula ácida. Esta otra molécula, que va a ser la receptora del protón, se va a convertir en mi molécula que se va a comportar como base. Y aquí tengo los productos de esta reacción. Como perdió un protón, me va a quedar como el ion hidroxilo, con la carga negativa, y la otra molécula, como recibió un protón, va a quedar como mi ion hidrógeno. Aquí están en estado líquido, ahora están en estado acuoso. ¿Por qué? Porque este vaso, recuerden que solamente algunas moléculas entraban en reacción, el resto de las moléculas siguen siendo H2O. Por lo tanto, dentro de toda esta disolución tengo todavía moléculas de agua y en ellas van a estar inmersas mis iones hidrónio y hidroxilo. Por eso están en medio acuoso. Y por lo tanto voy a obtener mi base y ácido conjugado respectivamente. O sea, de mi ácido original obtengo mi base conjugada y de mi base original mi ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto es una reacción que va a ocurrir espontáneamente en el agua, en algunas moléculas, pero debido a esta capacidad, esta inestabilidad electrostática, esta molécula puede ser inversa, o sea, esta reacción puede ser inversa. De estos productos, volver a formar mis moléculas de agua original. Por lo tanto, yo a esta reacción le puedo aplicar la constante de equilibrio para saber hacia qué dirección se va a desplazar la reacción. Eh, Como les decía, no va a permanecer mucho tiempo ionizada la molécula de agua, por lo tanto va a tender a volver a su estado neutro. Y si le aplico la fórmula de la constante de equilibrio, K sub C, recuerden que la K sub C tenía concentración de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido concentración de los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Pero de esta fórmula original nosotros excluíamos los sólidos y los líquidos porque sus concentraciones tienden a ser constantes, o sea, no varían mucho, son valores mucho más altos, pero no varían mucho entre una reacción y otra, a diferencia de los reactivos, de los reactantes que están en solución acuosa que pueden variar. Pero con el caso del agua vamos a incorporar también a la fórmula la concentración de las moléculas de agua en estado líquido
para mostrar más o menos cómo se ocurre esto de esta nueva constante de equilibrio particular del agua. Entonces aquí yo tengo la concentración de mis iones de hidronio, de hidroxilo, mi concentración de iones de hidronio, dividido mis dos moléculas de agua, que yo las agrupé en una sola y por eso está el coeficiente estequiométrico ahí, las dos moléculas de agua, y señalo ahí que son constantes. ¿Qué va a ocurrir con esta reacción? Voy a desplazar todos los elementos que son constantes hacia un lado y aquellos que no son constantes, como los productos de la reacción, hacia el otro. Entonces aquí en esta imagen tengo mi K sub C, que es constante, tengo mi concentración de agua, que también es constante, y tengo las concentraciones de hidronio e hidroxilo. Resulta que en esta ecuación, cuando yo multiplico estos dos valores, obtengo el valor de K sub W. O sea, esto es la constante del agua, la multiplicación de la concentración de la molécula de agua por el valor de la constante de equilibrio. Algo que se ha comprobado experimentalmente en muchas partes ya por mucho tiempo, es que cuando el agua está a 25 grados Celsius, el valor de la K sub W es siempre 10 elevado a menos 14. El valor de las constantes siempre es adimensional, ¿ya? No tiene un valor así como gramos, moles, ¿ya? No, es adimensional. Las concentraciones de hidroxilo e hidronio sí tienen unidad, y si no se especifican en un ejercicio o en algún texto, deben asumir que está en molaridad, o sea, expresado en moles por litro. ¿Ya? Entonces, en este caso, los datos de concentración de hidroxilo e hidronio deben ir en molaridad. Entonces, si yo interpreto nuevamente esta fórmula, sé que K sub W a 25 grados Celsius va a ser 10 elevado a 14. Por lo tanto, ¿qué me indica esto? Que si en algún ejercicio a ustedes les dan la concentración, por ejemplo, del hidronio, a 25 grados Celsius pueden despejar de inmediato, que van a saber esta concentración y van a tener que encontrar un valor que multiplicado por él me dé 10 elevado a menos 14. Ahora, realmente, ¿cómo interpretar estos valores en potencia? Yo aquí tengo una serie de valores simples para entender. Por ejemplo, 10 elevado a la menos 3. ¿Qué significa 10 elevado a la menos 3? ¿Qué valor numérico es en sí? Uno tiende a conocer fácil los exponentes positivos. Uno sabe que tiene que multiplicar, si fuera el 10, 10 por 10 por 10. ¿Pero qué implica que el 3 esté negativo? Que tengo que hacer una modificación matemática y invertir la base de mi potencia. Ya normalmente eso sería 10 partido en 1 elevado a menos 3. Pero como yo quiero que mi exponente sea positivo ahora, tengo que invertir la base. O sea, 1 partido en 10 y ahora mi exponente está en positivo. Ahora sí puedo aplicar bien la potencia. 1 partido en 10 me quedaría como 1 partido en 1000. Y eso, al calcularlo, me daría 0,001. Otro ejemplo, 10 elevado a menos 7. Invierto mi base para poder tener mi exponente en positivo. 1 partido en 10 elevado a 7. Calculo esto, me daría 1 partido en 10 millones, y eso me daría como resultado 0,000001. También el exponente puede ser 0, como en este caso. 10 elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué es 1? Porque por propiedades de las potencias, cualquier número elevado a 0 es 1, siempre y cuando este número sea distinto de 0. Por ejemplo, yo no puedo tener 0 elevado a 0 porque eso sería indeterminado. Entonces puedo tener cualquier número elevado a 0 mientras no sea 0. ¿Qué ocurre con las potencias que son distintas de 10? Por ejemplo, 2 elevado a menos 2. Es exactamente el mismo procedimiento. Invierto la base, un medio ahora, en vez de tener 2 elevado a 2 positivo, eso me da un cuarto y eso es igual a 0,25. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en algunos ejercicios, por lo general, los datos vienen en datos en potencia de 10. O sea, supongamos la concentración de OH era 5 por 10 elevado a la menos 6. Pero van a haber ejercicios donde les den valores que no están
explícitamente en base 10. ¿Ya? Y un dato importante para que no tengan que estar haciendo todos estos cálculos, cuando tengan potencia de 10, se puede sacar directamente el valor de este. Por ejemplo, aquí yo tengo 1 por 10 elevado a la menos 10. Entonces, en vez de estar invirtiendo y haciendo el cálculo, ustedes tienen que saber que cualquier número, si es multiplicado por una potencia en base 10, eh, en base 10 con un exponente negativo, tienen que saber que es un número decimal y que este número del exponente va a ser mi cantidad de decimales. O sea, mi resultado va a tener 10 decimales que va a incluir el número que está multiplicando la potencia. Por ejemplo, en este caso es 1 por 10 elevado a menos 10, significa que voy a tener 0,10 decimales, y dentro de esos 10 tiene que ir incluido el 1. Entonces sería 0, el número que está acá. Si fuera acá, por ejemplo, un 8, 8 por 10 elevado a menos 10, sería 0,0000000 hasta llegar acá, y aquí sería 8. ¿Ya? Simplemente esto me va a indicar el número de decimales que va a llevar mi resultado, que va a incluir al número que lo está multiplicando a la potencia. ¿Ya? A continuación yo tengo un par de ejercicios para mostrar un poco cómo se utilizan estos datos. Tengo esta tabla donde tengo dos disoluciones a 25 grados Celsius, por lo tanto asumo de inmediato que mi constante es 10 elevado a menos 14. Y para cada una de ellas tengo ciertos valores. Acá me dan el valor de mis iones hidroxilo, y acá me dan el valor de mis iones hidronio. Fijan, acá simplemente me dan la potencia, 10 elevado a menos 2, pero acá me dan un número multiplicando una potencia. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa en el primer caso? Disolución 1. Yo sé que mi constante del agua, K sub W, es 10 elevado a menos 14. Sé, por fórmula, que esto va a corresponder a la multiplicación de la concentración de OH y H3O. Entonces reemplazo. 10 elevado a menos 14 es igual OH lo sé, 10 elevado a la menos 2 por mi concentración de hidronio que no la conozco. Despejo la que necesito averiguar. Me queda 10 elevado a menos 14 dividido 10 elevado a menos 2. Me voy a tener de esta forma para explicar el procedimiento. Por propiedades de las potencias, si tengo dos potencias con la misma base, puedo mantener la base y sumar o restar los exponentes dependiendo de la operación. Si es una división se restan, si es una multiplicación se suman. Entonces en este caso mantendría la base 10 y restaría mis exponentes, 14 menos 2. Al desarrollar esto, invertir el signo, me quedaría mi resultado que mi concentración de hidronio sería 10 elevado a la menos 12. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, serían 10 elevado a la menos 2 por 10 elevado a la menos 12. Mantengo la base, como es una multiplicación, sumaría los exponentes. Menos 2 más menos 12 es 10 a la menos 14. ¿Qué ocurre en el segundo caso? Que aquí ya hay que hacer un par de cálculos más, pero me interesa que ustedes entiendan cómo llegar a los resultados. Tenemos 10 a la menos 14 es igual a X, porque no sé mi concentración de hidroxilo, por mi concentración de hidronio, que es 5 por 10 a la menos 10. Tengo que despejar este valor, pero para ir, en cierta forma, haciéndolo más ordenado, primero movilizo mis dos potencias a un mismo sector de la ecuación. En este caso sería 10 elevado a menos 14 dividido 10 elevado a la menos 10 es igual a X por 5. Aplico propiedad de las potencias, ¿cierto? La misma base, la mantengo, resto sus exponentes, me queda 10 elevado a la menos 4 es igual a X por 5. Despejo la X, le saco el 5 de acá, pasa dividiendo, me queda 10 elevado a menos 4 partido por 5. Ahora, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Reinterpreto este valor. Yo sé que 10 elevado a la menos 4 dividido por 5 es lo mismo, matemáticamente, ustedes lo pueden comprobar con una calculadora, es lo mismo que un quinto por 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Esto de acá es lo mismo que acá. ¿Por qué yo hice esta transformación? Para poder obtener el número decimal que está acá. Entonces, yo sé que un quinto es 0,2 por 10 elevado a la menos 4.
Ahora este 0,2 lo transformo a notación científica para poder quedar con el mismo formato que me pide la tabla. Entonces yo sé que 0,2 es lo mismo que decir 2 por 10 elevado a la menos 1, lo que les explicaba en el paso anterior, la diapositiva donde les mostraba cómo obtener el resultado sin tener que hacer todo el cálculo. Entonces yo sé que 2 por 10 elevado a la menos 1 es lo mismo que 0,2. Si aplico lo mismo que hablábamos, yo sé que por este exponente mi resultado va a tener un decimal, ya 0, y va a incluir el número que sería 2. Entonces tengo 2 por 10 a la menos 1 por 10 elevado a la menos 4 es igual a x. Propiedades de potencia, tengo la misma base, 10, 2 por 10, como es una multiplicación, subo unos exponentes, menos 1, menos 4, 2 por 10 elevado a menos 5 es igual a x. Entonces, si ustedes pueden comprobar esto con una calculadora, van a ver que si multiplican 2 por 10 elevado a menos 5 por 5 por 10 elevado a menos 10, les va a dar 10 elevado a la menos 14. Más o menos esos son los ejercicios que vamos a tener de aquí en adelante. Vamos con los ejercicios de la guía que eran bastante más simples, ¿ya? Eran la primera guía de inicio sobre esto que va a ser cálculos de pH. Tenemos entonces las concentraciones de ionización del agua. Acá están los iones de hidroxilio, acá no está anotado como hidrógeno, sino que simplemente como protones de H+. Esto sería lo mismo que H3O. Y están en concentración ahí de molaridad. Los que están en negro son los datos que venían en la guía y ustedes tenían que calcular por contraparte el valor del otro. Entonces ustedes tenían que aplicar aquí propiedades de las potencias. Entonces sería 1 por 10 elevado a menos 8. Tenían que saber que tenía que sumar esto 10 elevado a menos 14. Entonces, ¿qué potencia si yo le sumo o multiplico 10 elevado a menos 8 me va a dar menos 14? 10 elevado a menos 6. Acá me dan 10 elevado a la menos 5. Por otra parte, iba a usted a calcular 10 elevado a la menos 9. Siempre tenía que darme 10 elevado a menos 14. Cuando me daban menos 4, era elevado a menos 10. Acá les daba elevado a menos 11, por lo tanto era menos 3 acá. 10 elevado a la menos 2, por lo tanto el resultado que ustedes tenían que obtener era 10 elevado a la menos 12, a la menos 1 era menos 13, y acá era 10 elevado a menos 14, por lo tanto acá era 1 por 10 elevado a menos, bueno, aquí hay un error, no puede ser menos 0, debe haber sido 10 elevado a 0 o simplemente anotar 1. Me pasó ese error. Y la segunda parte del ejercicio donde les planteaban alguna sustancia y les daban la concentración ya sea de los protones de hidrógeno o les daban la concentración del ion hidroxilo. Entonces dice, el café tiene una concentración de iones, protones H+, de 1 por 10 elevado a menos 5 molar. Ustedes tenían que determinar si esto era algo ácido o básico. Entonces, yo hice el análisis, si el valor de H es 1 por 10 elevado a menos 5, el valor de OH es 1 por 10 elevado a menos 9. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos valores es mayor? Es la sustancia ácida. O sea, si una sustancia tiene mayor cantidad de concentración de protones en vez de hidroxilo, significa que es ácido. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos trabajando con valores decimales de 0, por lo tanto, entre menor sea el valor que está elevado a la potencia, mayor es su valor. ¿Ya? Significa menos 9 significa que es un número con 9 decimales. ¿Ya? Un valor con menos 5 significa que tiene solamente 5 decimales. Por lo tanto, es más cercano a 0, es mayor que el otro. Por lo tanto, aquí la concentración que está en mayor valor son las de protones, por lo tanto el café es ácido. Un vaso de leche tiene una concentración de hidroxilo 1 por 10 elevado a menos 8. Eso significa que de protones tiene 1 por 10 elevado a menos 6. Por lo tanto, mi concentración de protones es mayor que la de hidroxilo. Es un número con 6 decimales versus uno de 8 decimales. Por lo tanto, el vaso de leche es ácido. Levemente ácido. Recuerden que la neutralidad se alcanza en el 7. ¿Ya? Por lo tanto, la leche es muy cercana a la neutralidad, pero sigue siendo un poco ácida. La pasta dental tiene una concentración de iones, protones,
1 por 10 elevado a la menos 10. Por lo tanto, de hidroxilo tiene 1 por 10 elevado a la menos 4. Claramente este valor tiene mucho menos decimales, o sea, es un valor mayor. Por lo tanto, la pasta de diente es básica. La leche de magnesia, usada como antiácido, ahí ya les decía la respuesta un poco, tiene una concentración de, me dan los iones de hidroxilo, de 1 por 10 elevado a menos 3. Eso significa que la concentración de protones es 1 por 10 elevado a la menos 11, un valor muy, muy, muy pequeño. Pero en cambio este de acá tiene solamente 3 decimales, por lo tanto mi concentración de hidroxilo es mucho más alta que la de protones, por lo tanto mi leche de magnesia es básica. ¿Ya? Para recordar entonces y cerrar este tema, recuerden que entre mayor sea el exponente, menos 8, menos 9, menos 10, menos 14, significa que tiene más decimales. Entre más pequeño sea, menos 1, menos 2, menos decimales. Y el número de decimales, entre menos números decimales haya, mayor es su valor. Prácticamente eso es lo que tenían que hacer ustedes, chicos. Espero que les haya quedado claro. ¿Ya? Pueden consultarme si tienen dudas por Classroom y nos vemos en las demás asignaturas. Que estén bien.